Hola de nuevo, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Un Café en 3 Sesiones. Hoy venimos a hablaros sobre dolor crónico. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Un Café en 3 Sesiones. Hoy vamos a hablar sobre dolor crónico que afecta a más de un 20% de la población, y aunque cada trastorno tiene su porcentaje y su nivel de afectación, sí que es cierto que se ve bastante en consulta como personas que padecen dolor acuden a nosotros. Lo primero que vamos a hacer va a ser diferenciar entre dolor agudo y dolor crónico. Cuéntanos. Vale, pues cuando hablamos de dolor agudo nos estamos refiriendo a algo en ese momento concreto, o sea, que responde a alguna lesión o a alguna dolencia física concreta que se pueda atender más o menos en el tiempo, pero que cuando ya pasa a ser un dolor persistente, prolongado en el tiempo, que limita de alguna manera la vida de la persona que lo está viviendo, etcétera, ahí estamos hablando de un dolor crónico, ¿vale? Como las enfermedades que puedan ser agudas o crónicas, en el caso del dolor ocurre igual. Y un poco ahora aquí eso es como muy genérico, como el título. Ahora veremos qué tipo de situaciones o incluso de patologías pueden darse acompañadas de este dolor crónico, o sea, de esta forma de vivir con ese dolor presente a lo largo de todo el día de una persona. Sí, aunque hablemos a lo mejor de las diferentes patologías que se pueden dar y que duran mucho tiempo, creo que es interesante también contarles de nuestra experiencia cómo llega la gente quizás a nuestra consulta, ¿no? Qué es lo que nos cuentan, que nosotros detectamos que también puede estar afectando. Por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes que a lo mejor han tenido diversas operaciones o todos los días tienen un dolor concreto, persistente, que no es una molestia, sino que hablamos de dolor. Y es cierto que es que no se vive igual con dolor que sin dolor. No afecta nuestro estado de ánimo, afecta la calidad del sueño, afecta la calidad de las relaciones personales. Y el problema es que a veces puede ser para siempre, ¿no? En el momento en el que aparece una patología, puede o no durar para siempre. Y hay que aprender a vivir con ello y a trabajar en esa aceptación y en esa integración. Y es algo muy complicado porque no es sencillo, ¿no? Vamos a contextualizar un poquito a la gente. ¿Qué patologías hay que podamos asociar a dolor crónico para que la gente se sitúe? La más conocida, creo que, o la que se entiende más comúnmente, es la de fibromialgia, por ejemplo. Fibromialgia. También tenemos, no sé, migrañas, tenemos Cefaleas tensionales, la diabetes, artritis también. Lesiones musculares, ¿no? Sí. Lupus. Endometriosis. Dolor lumbar también crónico. O dolor de espalda. Cualquier tipo de dolor que pueda ser muscular, aparte de lo que hablábamos antes, ¿no? De las psicosomatizaciones que puedan haber, pero esa percepción del dolor, porque el dolor es subjetivo. Es subjetivo y a veces está arraigado a una afección y otras veces no. Aquí, por ejemplo, lo hemos comentado en alguna ocasión, en la carrera nos hacían un experimento que era para ver cómo nos afectaba el dolor. ¿Recordáis? Y estaba muy chulo, os cuento un poquito cómo era. No, lo que nos hacían era, pues, teníamos que hacer una serie de cuentas, una serie de cálculos matemáticos y medíamos qué tiempo tardábamos. Por otro lado, metíamos la mano en un jarrón, en un barreño de agua fría con hielo y medíamos cuánto tiempo tardábamos en sacar la mano. Luego juntábamos las dos cosas y medíamos cuánto tiempo tardábamos con la mano dentro del barreño en sacar la mano haciendo estos cálculos matemáticos. Claro, el tiempo que tardábamos en aumentar, se aumentaba muchísimo el tiempo de una forma o de otra, solamente teniendo la mano o teniendo la mano haciendo los cálculos mentales. Y además había personas que duraban muy poquito tiempo y otras personas que duraban muchísimo tiempo. Y esto habla también de cómo el dolor no solamente es subjetivo, sino que tiene que ver con esa percepción consciente psicológica Claro, depende del nivel de foco atencional que estás poniendo en ello. Yo recuerdo cuando hice este experimento que el primer momento que metes la mano,
pues te cronometran el tiempo y yo la saqué medianamente rápida. Pero luego aquí hay que añadir una cosa, y es que a mí especialmente el cálculo matemático no es mi mayor virtud. Entonces, claro, tenía que mi herramienta cognitiva, mi pensamiento tenía que estar muy puesto en esos cálculos. Entonces yo estaba ahí con la mano dentro del hielo y duré muchísimo, pero hasta el punto que saqué la mano y digo, madre mía, la tenía ya casi cerca de la lesión. Pero claro, esto puede sonar a... ¿vale? Una persona que tenga ese dolor crónico, pues que esté pendiente de otra cosa y se le pasa. Pero vamos a pensar qué difícil es esto, ¿no? El no poder relajarte y no poder simplemente pues, darte cuenta de lo que estás sintiendo porque se aumenta un poco ese dolor. Claro que quizás, o sea, aquí hay varios factores. Por un lado, que sea un dolor agudo, es algo puntual, y que una técnica distractoria puede ser válida, pero siempre tiene que ser una técnica distractoria porque aquí... aunque dolor no sea lo mismo que sufrimiento, pero cuando nosotros tratamos el sufrimiento psicológico en consulta, esta es una de las técnicas que también usamos, ¿no? El cómo focalizar la atención en algo concreto de una forma muy consciente, pero y aquí está la clave que tiene que llevar ese nivel de conciencia que no se puede hacer de forma muy automática, porque si es muy automático no me requiere recursos cognitivos, y como no me requiere recursos cognitivos, pues entonces no conseguimos ese efecto. Pero claro, en el dolor crónico es más complicado porque está presente absolutamente todo el tiempo, aunque tengan momentos que no. De hecho, en ese experimento que habéis mencionado del hielo, aquí el hándicap es que no estamos dando cuenta de la alarma que es el dolor, porque estamos pendientes de otra cosa, que era el cálculo mental. Y esto al final es algo, depende de cómo lo miremos, el prisma que miremos. Es cierto que el dolor es una alarma hacia algo que tenemos que responder. Si me duele la pierna, pues a lo mejor tengo una lesión o tengo algo. Pero lo que pasa con el dolor crónico es que esa alarma, digamos, como que se ha desregulado. Digamos que la alarma aparece todo el tiempo, pero no nos está indicando que hay algo que podamos solucionar en ese momento. Ya nos han dado quizás ese diagnóstico de que ya es un dolor crónico. Entonces sí que es importante a lo mejor esas técnicas distractoras, porque es algo que no podemos como atender, pero si en un dolor cualquiera, vamos a llamarlo así, sí que es importante porque es una alarma que nos avisa al cuerpo. Claro, y que luego además cada enfermedad tiene sus propias circunstancias y sus propias características. Si nos enfocamos un poco más, por ejemplo, qué sé yo, en las migrañas o en las cefaleas tensionales, aquí es muy importante saber cuáles son los factores precipitantes para ese momento, cuáles son las circunstancias en las que se da. Nosotros a nivel psicológico necesitamos saber cuándo se da, cómo se da, con qué frecuencia se da. El análisis topográfico es imprescindible, porque si no sabemos, no tenemos todas esas variables, no podemos anticipar cuándo pueden aparecer. Por ejemplo, yo que padezco cefaleas tensionales desde los 15 años, sé que está muy asociado al nivel de estrés. Sé que cuando a lo mejor tengo un estrés acumulado, estoy trabajando mucho o mantengo la exposición de cierta forma, de forma prolongada en el tiempo, sé que esos son los factores precipitantes que sin darme cuenta me estoy tensionando y que llega un momento que provocan esas cefaleas, ¿no? Con las migrañas puede ser diferente, puede activarse con algo que como, puede activarse con... que pasa mucho, ¿no? Migraña aparece con el chocolate o aparece con una tensión muy fuerte. Sí, o con aura, que quizá te moleste la luz. Sí, también. Por ejemplo. Y añadido a lo diferencial que puede ser según la patología, o sea, si viene por endometriosis, si viene por migraña, qué tipo de precipitante hay o no, añadir, que creo ya lo has comentado un poquito, que es subjetivo, o sea, que la misma cosa a una persona le puede doler más o menos. Todos conocemos a alguien, y si no conocéis, sois vosotros mismos, una persona que si dice que algo le duele, hay que saltar la alarma porque a lo mejor tiene el pie ya que se le va. Y personas que no, que a mínima lesión pues son como muy conscientes, o como que tienen un poco el umbral, la línea que hace que te duela o no, la puede tener más baja o más alta. O sea que al final, de nuevo, todo es muy diferente en cada persona. Qué tipo de patología hay, qué estrategia se pone en marcha, qué umbral tienes tú de dolor, o sea que puede ser muy distinto. Totalmente. Luego, claro, como no es lo mismo vivir con dolor que sin dolor, tampoco es lo mismo vivir con ciertos síntomas que con otros. No es lo mismo cuando a lo mejor es dolor crónico, pero aparece en momentos puntuales, que tener un dolor permanente. Que entonces vivir con ese dolor permanente tiene que aprender a controlarse.
lo mejor desde aquí siempre desde un modelo biopsicosocial, porque a lo mejor hay ciertas enfermedades que requieren fármacos, pero que también requieren de esa intervención psicológica, no solo para ver a nivel subjetivo cómo está afectando, cuáles son los factores precipitantes, sino también poder enseñar a esa persona cuáles son los pensamientos que están asociados a ese dolor. Como decíamos, ¿no? Me va a doler, esto no va a desaparecer nunca, que hay veces que tiene una base de realidad, que no son pensamientos meramente irracionales, sino que quizás a veces son realistas y el aprender a convivir con que cierta patología o ciertos síntomas van a estar siempre. Es muy complicado, ¿no? O una persona que tenga diabetes, que tenga que estar, a lo mejor la tiene desde que es pequeñita, y tiene que estar continuamente controlándose qué es lo que come, cuándo come, cuándo sube el azúcar, cuándo baja. Y esto provoca ese nivel de alerta del que hablamos siempre, como siempre tengo que estar pendiente de esto, que esto no se me desregule, porque parece que en el momento en el que me relajo, en el que no estoy pendiente, me puede afectar más, ¿no? Entonces es un poco el mismo mecanismo que el del ataque de pánico, ¿no? Cuando sucede y no sabes por qué, no sabes cómo, y luego se mantiene ese nivel de alerta. ¿Y qué le podríamos decir a la gente? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Cómo le ayudamos cuando hay, una fibromialgia? Yo creo que antes de llegar un poco a cómo actuar, también la necesidad que hay veces de tener como esa identificación de dónde viene, ¿no? Cuando, por ejemplo, es fibromialgia, que hay un dolor así tan persistente y continuo, puede ser más sutil o no, tener brotes, el momento de ese diagnóstico, ¿no? Cuando una persona, o con lupus se me ocurre, que también lo comentábamos, personas que van saltando de especialista a especialista y al final incluso te terminan mandando al psicólogo cuando no se sabe cuál es el origen de esa molestia. Hay personas que el diagnóstico puede tener como dos vertientes, esa sensación de alivio de, vale, ya sé qué me pasa, me informo cuáles son los precipitantes normales o lo que tú decías, asumir, jolín, es esto y esto me están diciendo que es para siempre, ¿cómo puedo vivenciar eso? Entonces, una vez que ya sabemos qué nos pasa, pues nos ponemos en marcha con las diferentes realidades que sean necesarias, evaluar cómo nos está afectando, ¿no? Emocionalmente. Entender cómo funciona la propia enfermedad, hacer psicoeducación de este síntoma, a dónde me lleva. De qué es lo habitual, de qué no. También conocer a gente que pasa por lo mismo que tú, conocer testimonios de alguna forma, saber cómo lo han pasado otras personas o cómo superan ese día a día, cómo se afronta, pues también ayuda, yo creo, que a la gente a... Y que no te limite en lo que es importante para ti, porque muchas veces estar hipervigilante, ¿no? De eso, que es cierto que es una molestia, que es un dolor, pero muchas veces entrar en ese ciclo de hipervigilancia nos puede alejar un poco de las cosas importantes. En el caso de la fibromialgia, hay que también entender el porqué, el origen. Se sabe que las personas que lo padecen han estado expuestas a mucho estrés mantenido en el tiempo, por lo que ha provocado en ti mucho cortisol, ¿no? Digamos, y tu sistema inmune se ha debilitado, y digamos que ha generado como una desregulación de esa alerta que antes he mencionado. Digamos que la alarma que nos lanza una señal de que algo en el cuerpo hay que mirar se ha roto. Entonces, eso es complejo y creo que el prevenir también es importante. Ese estrés mantenido en el tiempo también nos provoca estas dolencias y una buena prevención también es importante. Claro, es saber que... Perdón. No, porque también está ese agotamiento que no solamente es físico, es emocional, de otro día más, ¿no? Con esto, enfrentándome a esto. Y esa es la parte dura, en la que saber que eso está ahí, que posiblemente esté ahí para siempre, y que además hoy no se termina, que mañana también. Entonces, como el sufrimiento psicológico, aprender a lidiar con él, yo creo que es lo más importante dentro de una gran mayoría de patologías, porque a veces no se puede evitar lo que tiene, pero sí el cómo lidiar con ello. ¿Y ahí entra esa incertidumbre, ¿no? de cómo me va a seguir afectando a lo largo de mi vida, y yo comentaba ahora también la necesidad de lo mínimo que te puede proporcionar un poquito de control es saber qué cosas lo pueden potenciar, o sea, lo pueden agravar más. Rutinas que sean necesarias,
sueño, aspectos más interpersonales, cosas que te ocurran con otras personas, el estrés, la alimentación, o sea, un poco no pasar al punto ese de obsesionarte o tener como esa necesidad de controlar al 100% eso, pero bueno, si nos podemos agarrar a algo que no sea con tanta incertidumbre, que no sea como tan ese sufrimiento de pensar que algo que te va a acompañar de forma perenne, pues saber qué cosas te pueden afectar a ti. Y lo importante también es que haya una psicoeducación incluso en tu entorno, ¿no? Que muchas personas se limitan porque tienen un dolor muscular o fibromialgia o otro tipo de dolores. No voy a ir a esta reunión familiar o a esta reunión de amigos porque pues, me voy a quejar de mi dolor y ya estoy con la misma retahíla, o simplemente me voy a sentir mal y me voy a tener que ir. Entonces, si hay un conocimiento y una comprensión por parte de los demás, que hay un poco ese permiso y esa validación también ayuda muchas veces. Es que hay una estrecha línea, creo, quizás no sé si estáis vosotros de acuerdo, entre esas cosas que pueden precipitar o detonar que el dolor se agrave, que podemos controlar y ese control nos da de alguna forma eficacia pero también la parte que hemos dicho de vigilancia y limitarnos, ¿no? Si yo sé que pues no sé, que un acontecimiento familiar donde haya mucha gente me va a estresar más y por lo tanto va a provocar más dolor, a lo mejor lo evito y no voy a ese acontecimiento familiar que es importante. Entonces es una línea ahí muy fina que creo que en terapia se trabaja. También la aceptación de que habrá momentos en los que el dolor se puede agravar, pero vamos hacia lo importante, que es pues, seguir reuniéndote con tu familia o seguir jugando con tus hijos o haciendo cualquier cosa importante. Entonces es complicado también. Sí, claro, al final yo por ejemplo, sabéis que padezco endometriosis, yo convivo con dolor, pero ese dolor no se ve y esa es el dolor es algo que no vemos en los demás. Si yo me he hecho algo en un dedo y tú te has hecho algo en tu dedo, a ti te duele tu dedo, no por ver el mío te puede afectar, pero no, a cada uno le duele lo suyo, le duele de manera diferente. Y lo que sucede con el dolor crónico es que una persona que por ejemplo no padece dolor piensa que los demás tampoco tienen dolor y es muy difícil visualizarlo y darle credibilidad a veces a la gente que lo padece, digamos diabetes, digamos fibromialgia, artritis. Es como muchas veces a lo mejor el entorno no entiende que haya momentos o etapas en las que tú no te encuentras bien, y a veces no es una etapa, a veces son periodos de semanas o de meses, y eso no se visualiza de la forma comprensiva que a lo mejor ahora aquí se puede ver, pero como no se ve ese dolor y no actuamos desde el dolor, parece que no está, pero no, la realidad es que la vida sigue. Como decía, yo personalmente permanentemente tengo dolor, pero no siempre me está afectando, quizás por esa distracción, quizás porque ahora estoy aquí, estoy en esto, estoy más centrada y parece que el dolor se disipa, pero no es tanto que se disipe, es solo que no estoy centrada en él. Y esto seguro que la gente que me esté escuchando o que nos esté escuchando ahora, quien lo padezca lo sabe, que es algo que no es visible, o la persona que tiene que llevar su nevera con insulina, porque tiene que estar pendiente por si le pasa cualquier cosa con glucógeno o con... siempre tienes que estar pendiente de que eso no se agrave, y cada patología tiene su forma de afrontar. Yo creo que ahí es donde podemos ayudar a la gente, que no es solamente prever y ver cuáles son los factores precipitantes para un momento de dolor, sino qué podríamos decirle a la gente que puede hacer en ese día a día para lidiar con ese dolor. ¿Qué les podríamos recomendar? A lo mejor por patologías diferentes, quizás se ocurre. Yo que iba pensando un poco, o sea, no me atreví a decir algo concreto porque pienso que lo que para una patología es lo que te da la clave, para otra no lo es tanto. Entonces, sí que pues dependerá un poco, pero si nos vamos un poco a algo genérico, que ya sé que a lo mejor puede ser contradictorio si nos centramos en una concreta, el poder identificar las estrategias, cómo afrontamos lo que nos está ocurriendo. Muchas veces se divide en que sea solucionable la situación que tengas. En el caso, aunque sea molesto y tengas que andar pendiente de esa insulina o de esa cosa, pues eso por lo menos tenerlo cubierto. Pero cuando no hay solución, es decir, o buscar información, informarte mucho, o seguir las pautas que te dé un médico,
o organizarte o buscar estrategias que te ayuden un poco a tomar decisiones respecto a qué puedo hacer y qué no, pero ya entramos luego en la parte un poquito más complicada, que es cuando hay más incertidumbre, cuando no se sabe tanto, o me voy incluso a etapas en las que todavía no me han dicho qué es lo que me ocurre exactamente, hay una solución posible quizá, pero no la tengo todavía. Ahí entramos en una gestión más pues de ti, de lo que te está ocurriendo, dígase emocional o dígase del tipo que sea, pues buscar un poco el sentido de lo que te esté ocurriendo, seguir pautas de autocuidado. Cuando ya te han dado, te han dicho un poco lo que te ocurre, meterlo en esa aceptación, que es duro, que aquí se dice en una frase muy fácil, pero eso puede ser un proceso que lleva un tiempo, aceptar lo que te está ocurriendo. Incluso a veces se hace un duelo respecto a yo sin esa patología, yo con esa patología. Al final se pierde como Yo antes era y ahora soy esa identidad. Claro, entonces tienes que hacer como una nueva identidad. Entonces aquí es bueno identificar si estoy aludiendo a un tipo de estrategia que me va a ser útil o si estoy aludiendo a una estrategia que en realidad si hiciera otra cosa sería un poquito mejor. Y aquí, perdón que te interrumpa porque creo que es importante, ya que estamos diciendo lo de la identidad, hablar de la diferencia del yo soy al yo tengo. No es lo mismo decir yo tengo o yo padezco esto que yo soy esto, ¿no? Entonces, como esta enfermedad o esto que me acompaña, esto me define. Muchas veces por esa etiqueta que tenemos y a veces inherente, parece que se asocia a nuestra identidad, y entonces, aunque nosotros cambiemos, es un evento que nos cambia como tantas otras cosas en la vida. Es decir, todo en la vida nos cambia cuando tenemos hijos, cuando no los tenemos, nos cambia cualquier momento vital que vivamos, y la enfermedad es otro evento vital que nos cambia también. Pero no todo, efectivamente. Hay que diferenciar el yo concepto y el yo contexto. Exactamente. A veces integramos en los conceptos lo que vivimos en el contexto, y hay que dejarlo como una parte más. Yo siempre pongo la metáfora de que somos como un cuadro y hay muchos trazos de colores. Y muchas veces cogemos una brocha y ponemos todo un color en una, pero son pequeños brochetazos de muchos colores. Entonces, pues esto es importante también, trabajarlo. Y también tratar de delimitar la enfermedad como que es una esfera de salud, pero que el resto, digamos, de las esferas del día a día no se vean afectadas, porque si no hay como un arrastre y una pérdida a nivel global. Pues si ven afectadas, que sea lo menos posible o de una forma un poquito más llevadera. Quizás yo creo que lo que más le cuesta a la gente a lo mejor es reducir ese nivel de hipervigilancia, ¿no? De cómo rebajo esto. Yo diría que una estrategia también puede puede ser el tener los factores o las variables que puedes controlar lo más controladas posible, y trabajar en la aceptación de aquellas que no puedes controlar, pero que esto lo podemos expandir a cualquier cosa, no solamente a esto, sino cuando nos pasa cualquier evento, o cuando hemos hablado de trauma, cuando hemos hablado de todo esto. La diferencia está en cómo lo enfoco, ¿no? En cómo lo... Y el trabajo, que sale también muy interesante, sería meter en la terapia el mindfulness, porque nos ayuda a hacer esa atención consciente sin luchar contra lo que acontece, si es un pensamiento, si es un dolor, si es una emoción. Observamos todo esto, pero no nos enganchamos de forma... Claro, la hipervigilancia simplemente es intentar controlar y luchar contra el dolor, porque si yo estoy más atento de algo, porque quiero de alguna forma cambiarlo. Entonces el mindfulness se enseña en terapia y luego se extrapola al contexto del paciente, de esa forma de observar, de la autoobservación, simplemente sin luchar, solamente observando como un mero espectador. Entonces desde ahí le enseñamos mucho que eso luego extrapolado a cosas importantes como el ejemplo del evento familiar, él se observa pero no lucha, porque no podemos cambiar el dolor, pero sí podemos cambiar cómo te relacionas con él. Efectivamente. ¿Cómo se interpreta? La interpretación que también hacemos de él. Luego también hay algunas patologías en las que es importante que el tratamiento que se tenga se mantenga, ¿no? Pues por ejemplo, como en la diabetes, nosotros lo trabajamos mucho en consulta, y a nivel de otro tipo de patologías que no tienen a lo mejor que ver con el dolor crónico como lo estamos nombrando, pero una persona que pueda tener un trastorno obsesivo compulsivo, que pueda tener una depresión, como se decía antes, endógena,
hay personas que tienen que mantener un tipo de tratamiento, que no siempre es farmacológico, pero en este momento lo estaba diciendo en este sentido, y que tienen que estar adheridas a ese tratamiento. Y esto también es difícil de manejarlo, ¿no? El asumir que siempre me tengo que pinchar insulina, el asumir que siempre tengo que tomar hormonas, el asumir que siempre tengo que estar pendiente de esta pastilla que me tengo que tomar todos los días por la mañana y si no me la tomo me desregulo. Es complicado lidiar con eso y a nivel psicológico también lo tratamos, ayudando a esa persona a fortalecer esas estrategias de afrontamiento que estábamos diciendo. Me parecía también un factor importante, ¿no? La adherencia al tratamiento. ¿Se os ocurre alguna otra cuestión que, por ejemplo, nosotros trabajemos en consulta, de forma más específica quizás, para el diabetes o cualquier otra patología? Sí, cualquier otra patología relacionada con dolor crónico. Por ejemplo, cuando hablamos de brotes que pueden haber, dígase, pues brotes de dolor en endometriosis, en artritis, en lupus. Creo que aquí uno de los tratamientos que hacemos, aparte de ver esas variables predisponentes, es también estudiar un poco el contexto, ¿no? Y saber qué factores son los que me ayudan a reducir ese... O sea, tan importante es el previo, que es lo que me puede estar promoviendo el dolor, como, vale, ok, ahora está esto y cómo lo disminuyo. Pues voy a utilizar mindfulness, voy a utilizar técnicas de respiración, voy a hacer ejercicio. El ejercicio casi siempre es bueno para todo, ¿no? Entonces, un ejercicio leve, moderado, del tipo que sea, actividad física. Voy a hacer escritura terapéutica también, ¿no? Esa parte de hacer consciente lo que me duele, porque nadie más es consciente aparte de mí de lo que me duele a mí. Entonces, trabajarlo desde ahí, desde la conciencia. Es verdad que hay cosas que nos pueden ayudar, pero hay ciertas patologías que bueno, aquí ya me meto en cosas más graves, que por mucho que hagamos quizás no llegamos a disminuir ese dolor. Entonces entramos como a lo mejor en un ciclo, ¿no? Vicioso. Es la pregunta que haría o que le diría a las personas que padecen de todo esto. Quizás que se pregunten de qué cosas ese dolor o esos brotes, de qué cosas importantes en su vida le está alejando. Entonces ya desde ahí ver un poco más allá qué podemos hacer con eso. Porque a veces el hacer algún ejercicio, alguna cosa para disminuir el dolor, a veces no lo va a disminuir. O sí, pero hay ciertas dolencias que a lo mejor ya no. Entonces ahí entramos otra vez en la lucha. Entonces, por eso el mindfulness es todo lo contrario, no luchar. Entonces, por eso es muy importante ver qué tipo de trastorno o dolencia, vamos a llamarlo así, sería la que nos estamos refiriendo. Pero si algo que va muy permanente y muy constante. Yo ahí hablo muchas veces del corto plazo y largo plazo, ¿no? O sea, a corto plazo si no voy a esta reunión, o a corto plazo si no hago esto, o a corto plazo si no tal, vale, me está alejando de ese malestar, pero a veces un poco nos movemos en agrupar todo eso, que es lo que estoy perdiendo. Yo estoy aquí, en una posición, me alejo de eso, vale. Quizás en un momento dado puede ser incluso válido, pero en otra ocasión también de esto y de esta otra situación. Y al final, cómo de lejos me encuentro de donde a mí me gustaría estar. Entonces eso te da así como una visión por verle sentido un poco más global. Sufrimiento, claro. Porque sufrir por sufrir. Pero si ya le empezamos a ver un poco más el sentido, es más llevadero, no lo vamos a evitar, pero es más llevadero. Y a mí lo que se me ocurre es trabajar sobre todo el diálogo interno. La autocompasión es muy importante y el acompañarte, ¿no? En todo momento. Sí, incluso el comprenderte, ¿no? También ser amable. No culparte. A lo mejor hay gente que se atribuye con la culpa. Estoy así porque no hice bien, qué cosa, o no me cuidé antes. O te culpan los demás. O te culpan los demás. Que eso también es un poco esa llamada. Aquí entra un poco lo que iba a comentar yo, el también buscar un entorno dulce, un entorno que te facilite, ya sea informándole, porque muchas veces de manera genuina pues seguramente no tendrán conocimiento de lo que te venga bien y lo que no. Pero también incluso tú ser un poco activo en esa búsqueda, pues como decía, el tema de testimonio o juntarte con gente que lo pueda estar padeciendo, si hay algún tipo de asociación que te pueda acercar, el tenerlo en tus conversaciones del día a día, porque seguramente te sorprenderá cuánta gente, como no se ve ese dolor, cuánta gente no, pues yo tengo una prima que también, o yo misma estoy pasando por esto. O sea, un poco también el compartirlo, claro, normalizarlo. Y el movilizar.
más que a lo mejor el normalizar el dolor, porque es lo que dicen los médicos, ¿no? Que el dolor no tiene por qué ser normal, sino por lo menos compartir. Yo lo vería más desde ahí, desde el poder compartir el dolor sin que te enjuicien y sin que te hagan sentir culpable, porque ahí viene cuando la gente te dice, pues, porque eres un exagerado, o eres un exagerado, o no será para tanto, o no, este tipo de frases que son... O bueno, tienes que aprender a vivir así. Claro, también. pues ya con el tiempo que llevas con eso, son muchas frases que la gente suele decir de forma muy alegre y aquí, claro, tampoco queremos aleccionar a la gente, pero sí que esa parte de empatía, de entender que no todo el mundo vive la misma situación como la vivimos nosotros y que aquí esas estrategias de afrontamiento que decíamos, centradas en la solución o centradas en la emoción, pues son algo que trabajando en terapia vamos a poder... A veces una de ellas también es los límites con la gente, ¿no? Yo de esto que hablaba ahora de compartir, voy a poner en el centro y me voy a poner como ejemplo, pero que me disculpen quien esté de verdad viviendo como enfermedades más crónicas o más tal. Tengo una lesión en el hombro de hace un tiempo y muchas veces cuando me veo en una situación incómoda o que veo que ya no sé cómo ponerme o me está doliendo o a lo mejor no estoy atendiendo una conversación, dos opciones. Una persona podría callarse y se va con ese malestar y luego quizá con la rumia de cómo me he comportado, yo en ese momento lo comparto. Mira, ahora mismo me encuentro así. Repetimos por lo mismo, el dolor no se ve. Pues entonces yo lo intento hacer partícipe a la persona que tengo a mi lado. Y eso pues también va modificando. Que me salven, que sé que es muy diferente esto, que pueda ser agudo y momentáneo, a tener que vivir con eso siempre. Claro. Lo que decíamos, ¿no? Que cuando es un dolor agudo parece que lo podemos explicar más, lo podemos explicar de forma más visible, la gente lo puede entender más. ¿Sabes? Que hace una semana cuando me pasó esto de la mano, ¿no? Es como muy visible, la gente entiende que eso duele. El problema es cuando tú lo llevas por dentro y en el día a día, el compartirlo y el buscar a gente que lo pueda entender, eso es imprescindible, pero hay veces que también te agota, ¿no? de ti mismo y dices, es que ya no quiero compartirlo más, ya no quiero hablar de esto, ya no quiero... Y todas esas personas pues también que puedan entenderse y saber que es que a veces nos pasa esto, que a veces no queremos tampoco ya compartir, de decir, oye, que ya estoy cansado, esto me lo han dicho muchas veces en la consulta, es que estoy cansado de escucharme, estoy cansado de decir lo que me duele, estoy cansada de tal, y dice, porque es que ya no quiero que me duela más. Y claro, es como esa lucha de nuevo, pasar otra vez por esa fase de negación, de negociación, ¿no? Todo lo que lleva ese proceso de duelo de, parecía que lo tenía afectado, pero es que otra vez quiero luchar contra lo que me pasa y en estos momentos no me apetece compartir. Estoy enfadado y estoy dolorido y no quiero... Entonces también un poco validar, siempre desde ahí, validar el dolor. No es fácil para la persona que lo vive, tampoco es fácil para las personas que conviven con personas que lo padecen y es un tema delicado. Yo ahí iba un poco en la línea de lo que tú acabas de decir, con lo que tú decías de la no lucha. En lugar de luchar con eso, entra, vale, pues qué emoción te está provocando esto. Hablamos de vergüenza, ¿en qué situaciones o a qué responde la vergüenza? Hablamos de culpa, hablamos de enfado ya porque estás viviendo un ataque, aunque sea tu propio cuerpo el que lo está haciendo, y no entrar como en esa lucha, sino en ese entendimiento y en esa aceptación e integración de lo que te ocurre. Por eso la autocompasión, pero que no es fácil. Es importante también. Validarlo a nosotros mismos. Pero que no es fácil. No es sencillo. Y hay veces que, pues que hay que buscar un poquito de ayuda externa, ¿no? Y sobre todo esos factores de protección, esas personas que te puedan comprender, ese lugar donde te sientas cómodo, cómoda, tener las variables las que puedas controlar, lo más controladas posibles para tú sentirte en calma, y también saber que las que no tienes controladas pues no puedes lidiar con ellas. Pero todo esto lleva un proceso. Desde el día en el que te hacen un diagnóstico, esa no es ni siquiera la punta del iceberg, porque lleva a lo mejor meses o años padeciendo un dolor, y ahí es donde empieza a hacerse consciente ese dolor, pero anteriormente ya estaba. Entonces el tiempo que estaba, el momento en el que aparece y el momento en el que empieza a lidiar activamente con ello. Entonces, claro, esto es para siempre. Así que, bueno, pues mandar un mensaje de ánimo a la gente, buscar ayuda y no sé si lo podríamos decir
¿Algo más que nos estemos dejando? Yo dejaría que también nos hacen preguntas, porque siempre esto lo comentamos yo creo que entre nosotras luego en todos los episodios, que luego nos acordamos de una situación concreta y hay muchos matices en todo lo que hablamos, es muy difícil como englobarlo todo, así que se pongan en contacto del medio que sea, Sí. y que nos hacen dudas, preguntas, sugerencias, testimonios, vivencias o como sea. Intentamos tener mucho cuidado con lo que decimos también siempre, ¿no? Para que, primero, que no haya personalizaciones y por otro lado, porque sabemos cómo es este mundo, que lo hemos comentado en otros podcasts, cómo es este mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que parece que cuando dices algo ya se coge eso y se extrae de todo lo demás, porque es lo rápido, ese TikTok o ese reel que duran 15, 30 segundos o incluso menos y ya parece ahí que te están dando la información Sin contexto. sin contexto. Entonces, pues, bueno, creo que esto aporta un poquito de luz, creemos que la gente se puede sentir entendida y comprendida y lo que intentamos es pues ofrecer esta información de la forma más objetiva posible y lo que queremos es que os impliquéis y que nos contéis a lo mejor vuestras propias experiencias o alguna pregunta que os pueda surgir. Así que, chicas, yo creo que hasta aquí, a menos que tengáis algo que añadir. Yo creo que hemos dicho un poco todo. Sí. Y a la vez nos queda mucho más. Y a la vez nos queda mucho. Lo hemos dicho todo y Seguramente nos queda cuando mucho. terminemos el podcast lo pensamos. Ay, deberíamos haber dicho, siempre nos pasa. Así que bueno, pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el siguiente.